Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, Seámoslo Siempre. Hoy tenemos un programa internacional. Vamos a conversar con Mario Bellatín, el autor mexicano, pero uno de los grandes autores de nuestros tiempos, uno de los grandes narradores de nuestros tiempos. Y le vamos a preguntar al escritor español, muy interesante él también, Sergio del Molino, cuál es su libro inolvidable y por qué. Quiero agradecer a Pinturas Majestad, a la Feria Internacional del Libro de Lima que ya pasó. Muchísimas gracias a todos los organizadores y muchísimas gracias a ustedes que tienen que recordar una cosa que era. ¿Verdad? Somos Libros, seámoslo siempre. Acompáñame. Seguimos aquí en Somos Libros, seámoslo siempre, y estamos aún en el marco de lo que nos dejó la Feria Internacional del Libro de Lima y vamos a conversar con uno de los autores invitados más aclamados, Mario Bellatín. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí. Bueno, ¿te gustan seguir nuevos autores y ver lo que está sucediendo? ¿Qué autores estás viendo en México y en Perú y en Latinoamérica en general que te están jalando el ojo, como se dice aquí en Lima? Siento que hay una mayor libertad, ¿no? No sé, no me gustaría empezar a mencionar nombres, nunca menciono nombres, ni siquiera en autores célebres, clásicos, porque casi siempre al decir uno anulo a varios más, ¿no? Pero lo que sí siento en general es que hay como distintas opciones y esas opciones son válidas, ¿no? Yo recuerdo que cuando comencé a escribir, habían 2 o 3 caminos, ¿no? Y era un lugar no libre, ¿no? La literatura, ya que el programa se llama Seamos Libres y Libros, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que los libros no eran libres, ¿no? Sino que habían como preceptos por los que había que transitar casi obligatoriamente, ¿no? Era como hacer un servicio literario obligatorio, ¿no? En lugar de un servicio militar obligatorio, era un servicio literario obligatorio. En cambio ahora pues sí veo que hay distintas opciones, ¿no? Y cada opción pues de acuerdo a su pertinencia, de acuerdo a que sean lo suficientemente sólidas y lógicas dentro de sus principios, pues sí, son interesantes. Hablabas que en la época en que empezaste habían pocos caminos, tú fuiste por el no camino, digamos, y empezaste a escribir con una libertad que no había en esa época. ¿Cómo, ahora que hay más libertad, cómo continúas escribiendo de esa manera y siempre con la misma irreverencia? Bueno, yo tomé el camino propio, ¿no? Es un poco que frente a que ninguno de los caminos preconcebidos me convencían, ¿no? O tampoco me representaban, porque recuerdo que cuando uno comienza a escribir, ¿no? Pues uno está lleno de inseguridades, etcétera. Y recuerdo que una vez encontré unos personajes que yo estaba escribiendo que estaban bailando bolero, ¿no? Y eso para mí fue fundamental, porque yo dije, pues yo nunca he bailado bolero, no me interesa el bolero, no tengo idea de qué es esto, y sin embargo mis personajes lo están haciendo, ¿no? Entonces me di cuenta que estaba de alguna manera consciente o inconscientemente siguiendo un camino, ¿no? Predeterminado que no me correspondía. Entonces tiré todo. Y luego, como estábamos también, aparte piensa que eran los años 80, ¿no? Estaba viviendo aquí en Lima, y era una sociedad bastante aislada, ¿no? Ahora yo veo que hay, pues, no sé, una serie de librerías, hay un intercambio, ¿no? Gracias a esta feria, por ejemplo, ¿no? De autores, de distintas voces. En esa época no, en esa época la literatura estaba muy encerrada, ¿no? Y bueno, lo que hice fue inventarme mi propio canon, mi propia historia, ¿no? Y ahora que ya han pasado tiempo de eso, que hay más libertad, ¿cómo logras volver a eso y escribir? Hace poco escuché que decías que ya no querías publicar mucho más. ¿Cómo lograste hasta este momento seguir teniendo esa fuerza para continuar tu camino, ahora en épocas más libres, en teoría, ¿no? Sí, es que yo me baso siempre en un deseo, ¿no? Por el hecho de la escritura en sí misma, ¿no? Y luego, una vez que ya estoy escribiendo, es como que trato de darle un sentido, una forma, ¿no? Determinada, para que haya un cómplice, un lector, ¿no? Para que llegue a algún lugar con el fin de que el texto se escape de mi poder, ¿no? Porque no hay nada peor que tener un texto que tienes ahí delante y vuelve sobre él, ¿no? La idea es que se vaya. Y
Y lo que estoy planteando, cuando dije que no iba a escribir ese titular del país, ¿no? Es que yo creo que no se leyó completo, ¿no? Decía, si las cosas me salen bien, ¿no? Había una partecita así, el truco era, si me sale bien, ya no voy a escribir. Y como nunca me va a salir bien, entonces era como... Pero algo de cierto había, en el sentido de que no quiero continuar como creando universos, ¿no? Entonces yo creo, me parece que pues ya escribí demasiado, y entonces el reto que me he impuesto, que es bastante absurdo también, como todo, es volver a escribir, pero como si el universo completo estuviera solamente conformado por lo que ya he hecho en mis otros libros. Entonces regresar, pero desde otra visión, ¿no? Para que un lector que haya leído mis libros anteriores sienta un lugar conocido, familiar, pero con nuevos elementos que le permitan hacer otra lectura. Hablabas del lector y de darle la posibilidad al lector de que investigue por su cuenta y de que descubra tu universo y no darle todas las respuestas. ¿Crees que hay un lector tuyo específico, alguien, una persona determinada que está hecha para tu literatura, digamos? Bueno, yo como autor me pongo en la mayor cantidad posible de lectores, ¿no? Ahí yo creo que viene otro ejercicio como de esquizofrenia, ¿no? De ponerme yo en la mayor cantidad posible de opciones, ¿no? Para yo adelantarme siempre a ese lector, ¿no? Siempre un escritor tiene que estar preparado para que un lector no se le adelante, ¿no? No haga una pregunta, pero qué extraño, ¿por qué pasa esto? ¿No? Entonces inmediatamente yo estoy ahí para darle una respuesta, ¿no? Entonces es como tener un sentido de la intuición muy, muy alto. Y con respecto a los temas, pues yo lo que hago es observar, ¿no? Observar la realidad y darme cuenta pues que tenemos demasiado en la realidad, demasiados elementos de quiebre, de cosas tan absurdas, tan creativas, que no es necesario realmente apelar a la imaginación, ¿no? En ese sentido puro, ¿no? Como se piensa, ¿no? Que siempre observas, se ve en tu último libro, Carta sobre ciegos, para uso de los que no ven, es la violencia que hay en este mundo, ¿no? Y las secuelas que eso tiene, la locura, el ensimismamiento. ¿Cómo ves ahora en esta especie de quiebre de las democracias occidentales que estamos viendo ahora, las secuelas que eso tiene, que creíamos que estábamos en un mundo estable, el fin de la historia, ya todo bien? ¿Cómo ves un poco las cuestiones de nuestro mundo como escritor? Sí, ese es un gran problema, ¿no? Que siempre con los creadores tenemos que resolver de cierta forma, ¿no? El hecho de poder dedicarnos a nuestro trabajo y al mismo tiempo estar atentos a la realidad social, observar, ¿no? A la que existimos, ¿no? No creo que exista, como cierta gente dice, ¿no? Autores comprometidos, autores no comprometidos, autores fuera de la realidad. No, eso no existe. Todos estamos dentro de la realidad y todos de alguna manera tenemos que hacernos cargo de lo que va sucediendo, ¿no? En mi caso, pues precisamente es ese libro que le voy a cambiar el título porque me parece muy largo, creo que se va a llamar o Carta para los ciegos o Etxepare, que es como se llama la colonia de alienados, donde transcurre. Son dos hechos reales, ¿no? Que yo los junté, ¿no? O sea, ese taller de ciegos y sordos existió, ¿no? Yo fui ese personaje que aparece allí, soy yo, ¿no? Yo creo que es evidente. Y lo que hice fue juntar dos situaciones muy lejanas, porque esto yo lo llevé a cabo en Guadalajara, al norte de México, en zona norte de México, y el instituto, la colonia de alienados Etxepare está en Montevideo, ¿no? Y todo lo que sucede allí, lo de los perros que se comen a los pacientes, etcétera, lo puedes encontrar en Google, ¿no? Tú pon Google Colonia de Alienados Etxepare y vas a encontrar toda esa información. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Y recuerden, desde aquí con Mario Velatín, Somos Libros. Seámoslo siempre. Mario, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias.
Seguimos aquí en Somos Libros, Seámoslo Siempre, y en el marco de la Feria Internacional del Libro de Lima vamos a conversar con el autor español Sergio del Molino. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, ¿cuál es tu libro inolvidable? ¿Aquel libro que te marcó, que quizá te hizo embarcarte en esto de escribir? Bueno, no es el que me hizo embarcarme para escribir porque lo leí de más adulto y ya tenía forjada la vocación, pero para mí ha sido muy importante Lolita de Nabokov, en realidad toda la obra de Nabokov, ¿no? Pero Lolita muy en especial por lo que significa de osadía, de compromiso con el lenguaje, con el idioma, de compromiso con una estética, ¿no? Y con la construcción de un mundo. A mí me parece que es un libro inspirador, muy inspirador, que sigue siendo para mí fascinante y en el que siempre descubro cosas nuevas cada vez que lo leo. Además, claro, uno se puede enfocar en la trama perversa del libro, o morbosa casi, pero hay un uso, como dices, del lenguaje y un recoveco en la mente de Humbert que es casi inédito, ¿no? Hasta ese entonces, ¿no? Es un libro que habla sobre la belleza, desde un punto de vista perturbado, evidentemente, pero sí, es un libro que habla sobre la belleza y sobre un montón de cosas. Habla sobre el abandono, sobre la decadencia, sobre el fin de un mundo, sobre la soledad, habla sobre la violencia que ejercemos unos con otros. Habla de muchas cosas muy importantes y habla de ellas con una sutileza, con una profundidad, con una hondura, a través del lenguaje, respetando la mirada de alguien que es abyecto, que consigue que un personaje, un narrador que para nosotros, para cualquier lector es despreciable, consigue que le acompañemos con la mirada de todo el libro, aunque nos repugne. Eso es un mérito literario alucinante, ¿no? Y eso muy poquita gente lo ha conseguido. Y entonces es un libro para mí único en muchísimos aspectos, pero toda la obra de Nabokov, no solo Lolita. A mí Nabokov me parece que es el escritor, la idea platónica del escritor, a la que habría que aspirar, ¿no? Y para mí, ojalá, yo creo que todos deberíamos intentar parecernos un poquito a ese cazador de mariposas. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y de aquí con Sergio del Molino en el marco de la FIL. Recuerden, Somos Libros. Seámoslo siempre. Muchísimas gracias, Sergio, muy amable. Sí, muy amable. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Mario Veratín, a Sergio del Molino, a la organización de la Feria Internacional del Libro de Lima, al equipo de prensa sobre todo. Y muchísimas gracias a ustedes por ver. Ya saben, nos pueden encontrar en Somos Libros en Facebook, CNB en Facebook, y la página web cnbtvdigital.com. Renovamos esta página semanalmente, así que pueden ahí encontrar todos nuestros videos. Quiero agradecer a Pinturas Majestad. Recuerda, Pinturas Majestad es bueno para ti. Y quiero decirte que no te olvides que somos libros. Seámoslo siempre. Chao, hasta la próxima.